compartir con ustedes este espacio. Y pues digamos que antes de empezar, pues yo quería como leerles un textico, una frasecita que tengo, es de un escritor, un filósofo polaco, se llama Zygmunt Bauman, algo ahorita ya se los escribo en el chat, es bueno, me ha gustado, entonces voy a leer como una frasecita que tiene que ver mucho con el tema de hoy. Entonces dice, hay una diferencia entre los de arriba y los de abajo. Los de arriba tienen la satisfacción de andar por la vida a voluntad, de elegir sus destinos de acuerdo con los placeres que ofrecen. En cambio, a los de abajo les sucede que los echan una y otra vez del lugar que quisieran ocupar. Entonces, quería dejarles como esa reflexión, no sé, que digamos alguien así rápidamente que me quiera una opinión, ¿qué tal les parece? ¿Es cierto? ¿Es mentira? ¿Les pasa? ¿No les pasa? Pues, profe, la verdad yo creo que pues es muy buena esa reflexión y es bastante diciente, digámoslo así. Y sí, de una u otra forma a todos, o pues a los que estamos abajo, nos pasa, porque nosotros queremos hacer muchas cosas que hacen los de arriba y por hacer esas cosas, pues nosotros vamos como quitándonos nuestras propias metas. Muy bien, muchas gracias, Milet. ¿Alguien más así rápidamente para que me quiera comentar qué le pareció, qué piensa? Pues a mí me pareció muy buena la opinión de Alejandra, esto es lo que pienso. No, digamos que algo que yo quiero que pensemos que en sociales no hay una verdad absoluta, nadie se la sabe toda, ni el profesor, y el mejor científico de todos, sino todo es debatible y todo el mundo tiene una opinión sobre el tema. Todos tenemos una opinión y es importante y que digamos lo que pensamos, eso también es importante. No porque no estemos estudiando, nuestra opinión vale menos, vale muchísimo. Entonces, pensemos eso y que todas las reflexiones, todas las ideas que tengan las compartan, no les dé miedo y no les dé pena. ¿Alguien más? ¿Sin temores? ¿Qué piensan? Bueno, veo que están como tímidos y tímidos. Entonces, pues bueno, ahí les dejo la reflexión para que la pensemos y digamos que eso nos adentra un poquito en el tema de hoy. Voy a apagar mi cámara y pues no sé si me pueden ver la pantalla. Sí, señor. Sí, profe, sí se ve. Listo. Entonces, vamos a ver el tema hoy, es la bella época o la época bella. Digamos, está aquí en francés, ¿sí? Y pues ya, eso ya nos quiere también un poco decir por qué la escribe, o sea, por qué la época bella no se escribe en español, sino en francés. Entonces, pensemos un poquito y pues digamos que esta es una presentación de un profesor que encontré en Google. Yo hice algunos ajustes, la arreglé y pues para darle también los créditos. Hay que también pensar que cuando uno saca una información de algún lado hay que darle los créditos a esa persona porque eso se llama plagio. Es como robar cuando si uno coge algo de internet y no dice de quién fue, entonces eso se llama robo también. Entonces la época de ella empieza en 1871 hasta 1914. Ya les voy a decir por qué hasta esta fecha y por qué estas fechas y todo esto. Digamos que este concepto o esta idea, este término de época bella lo crean después de la Primera Guerra Mundial. Si no recuerdan, la Primera Guerra Mundial fue entre 1914 a 1918. Y digamos que crearon ese concepto porque la época de la guerra fue bastante cruel, la guerra se dio en Europa, fue un caos total, ustedes se imaginarán cómo es una guerra. Entonces, digamos que ellos recordaron esa época que era de paz, de tranquilidad, de bondad, de felicidad, de tranquilidad, y a esa época, antes de esa Primera Guerra Mundial, le llamaron la época bella o la bella época. Entonces, empecemos. Quiero mostrarles como estas imágenes, no sé si de pronto las voy a pasar así como muy rápido, no sé si de pronto les acuerde algo. ¿Se les hace parecido esto? ¿Algún lado lo han visto? No, yo no. ¿No? Esta primera imagen, ¿no? No sé si la... La del Titanic. Ah, Mm, sí, vea.
Listo. Entonces, ¿alguien sabe qué fue el Titanic? ¿Qué era el Titanic? Era uno como de los barcos más grandes que existió y fue el Fue que el se primer hundió con barco el que iceberg. existió en la Sí, muy bien. Digamos que ese era un super barco, ¿sí? Y digamos que era el barco, ese barco, recuerdo cuando dije, no sé si han visto la película, creo que todo el mundo ha visto la película. Exacto, el más grande de su época. Y pues digamos que decían que este barco no lo tumba ni Dios, decían, o sea, era la soberbia del ser humano, que ese barco no lo tumbaba Dios, y era un barco inmenso. Y pues, ¿y qué tenía adentro del barco? ¿Para Eh, qué hicieron ese barco? pues era para como un hotel, sí, era como un hotel por dentro del barco. Sí, entonces, ¿y, y ustedes qué creen? ¿Que era, ese barco era para todo el mundo podía viajar en él? No, ¿Quiénes Sí podían y viajar? no. no, o de pronto sí, porque había una parte que era para los que no, para los, como para Los de los de clase baja. los de bajo extracto, y otra parte para los ricos y todo eso, o sea, esa parte no podían entrar los de bajo extracto. Ah, ¿y por qué no podían entrar? Porque eran muy clasistas. Ah, entonces, muy bien, o sea, eso es lo que quiero que veamos y eso creo que tiene que ver con la frase que yo les decía. Digamos que esa época bella básicamente la crearon aquellos que tenían riqueza o la gente de clase alta, ¿sí? La bella época o la época bella era para esas personas de estratos altos. Y vamos a ver que la época bella no existió para todo el mundo, sino para ciertos grupos. Y bueno, entonces digamos que haciendo ese análisis muy interesante, gracias por sus opiniones, o sea, que participarán otras personas, ¿sí? Para que sea más chévere. Pero bueno, ¿y qué pasó después en el Titanic? Se ¿Qué pasó? estrelló se hundió, ¿no? Porque, pues según lo Sí, Se supone que se estrelló contra un iceberg, ¿no? O sea, contra un coso de hielo supremamente grande. con sí, un hielo extremadamente grande esto. muy bien. Y eso le demostró, digamos que el del Titanic no pasó esto, ¿sí? No, eh, a ver si se ve la foto, eso no fue lo que pasó en el Titanic, ¿sí? Entonces, todo el mundo se acordó del Titanic tal vez por eso, pero no. Entonces, Y eso de te la muestra, canción de Celine sí, Dion. no fue eso, pero muy bien, o sea, digamos el Titanic efectivamente se estrelló contra un iceberg y digamos que aquí en el texto ahí básicamente lo explica. Y se supone que ese barco no lo tumbaba ni Dios, o sea, decía, no, es que este barco es el barco más grande del mundo, el barco más lujoso y que sí, todo eso. Como que el hombre desafiando la naturaleza y miren qué pasó, se estrella con un iceberg, o sea, sí, o sea, algo, o sea, un barco se supone que debe tener en cuenta todos los obstáculos y peligros, y eso lo deben haber visto hace, o sea, antes de chocarse, debieron haber sabido cómo evitarlo. Pero pues cosas del destino, la naturaleza el hombre no la puede vencer, aunque pues por más que se insista, dicen que sí. Digamos que esto es un ejemplo de lo que pasa con el imperialismo. El imperialismo trata de decir que la naturaleza no tiene nada que decir, la naturaleza no cobra, la naturaleza hay que explotarla, sacarle recursos hasta donde más no pueda y que la naturaleza se va a quedar quieta. O sea, el hombre vence la naturaleza y pues digamos que este es un ejemplo y creo que no han aprendido que la naturaleza la naturaleza siempre tiene su cuenta de factura, siempre va a cobrar y siempre la arrogancia del hombre va a ser vencida en este caso por la naturaleza. Y pues esperemos que pues va a ser difícil que recapaciten esas personas que explotan el planeta, pero nos puede pasar lo del iceberg, ¿sí? La humanidad puede representar ese barco que algún día se va a estrellar y no dar vuelta atrás, ¿sí? Entonces, eso es como una especie como de reflexión y que empecemos a mirar cómo funciona esta tal época. Entonces aquí pues unas fotos, una foto de cómo se hundió el barco. Todo ese lujo, el dinero no sirvió para salvar a tanta gente que murió. Y también miraremos cuánta gente falleció. Eh, Aquí hay una imagen del periódico, el New York American, donde habla de que de 1500 a 1800 muertos. Sí, eso está en inglés. Entonces, imagínense,
incluso ya ha sido una persona que haya muerto, pero digamos que también las cifras, los números deshumanizan, quitan como la humanidad a las personas. Entonces, sea un muerto vale más, vale igual que si son 1800 o 1500. Por esa tragedia demuestra que, o sea, esos 1800 no fueron solo pobres ni ricos, fueron entre todos. Entonces ahí vemos que la muerte no discrimina entre clases, ¿sí? La muerte es igual para todos. Entonces, pero a pesar de eso, el ser humano sigue, o sea, muchos grupos de seres humanos siguen con esa arrogancia que hay unos seres superiores, unos seres que merecen estar arriba y otros seres que merecen estar abajo. Y el Titanic demostró eso, esa división de clases. En la película ustedes pueden ver, si quieren pueden ver la película y pueden mirar cómo vivía un grupo y otro. Y aquí pues otra imagen de cómo quedó el barco. Tanto lujo para terminar así. Entonces, digamos así, como explicarles un poco lo que es la bella época europea. Veamos que es europea. Vamos a ver que es una época, se le llama esa bella época, pero europea, no es de América, no es de África. Ustedes, creo que nos acordemos de la clase pasada que en el siglo antes, como, sí, empezando el siglo XX, o sea, de 1900, en África estaba siendo totalmente colonizada, explotada por las potencias europeas y por Estados Unidos. Pero para África no era época de ella, era época de barbarie, de despojo, de destrucción, mientras que en Europa sí vivían de lo lindo, por decirlo así. Vivían con lujos, con tranquilidad, con paz, con recursos, con plata, ¿sí? Y digamos que esta época bella europea se relaciona mucho, por eso es la palabra es en francés. Ustedes se pueden acordar de lo más bonito que ustedes pueden pensar, de yo quiero ir a viajar a tal lugar del mundo, se van a acordar siempre de Francia, en París, quiero conocer la Torre Eiffel. Y digamos que esa asociación de romance, de acordarse de una bonita época, es imaginarse siempre estar en Francia o estar en París. Y por eso se le llama una bella época europea. Entonces, una época, pues aquí podemos ver un sentimiento como de nostalgia, ¿sí? Que, ay, esa época tan bonita, era todo bonito, era todo chévere, era alegría, era paz, todo eso. Y de aquí, pues, a veces sale esa frase que todo tiempo pasado fue mejor. Y puede que sí, porque, digamos, antes de la guerra, en Europa vivían súper bien. Ya miraremos cómo vivía esa gente. Eh, Vamos a hablar un poco aquí del mercado capitalista. Digamos que el capitalismo está en todo, o sea, desde la primera revolución industrial que vimos, ahí está empieza el capitalismo que es el peor enemigo de la humanidad. Entonces, Europa se volvió una potencia económica, ¿sí? Eh, ellos eran los que tenían riquezas, tenían dinero y decidían en lo económico. Eh, Empezaron ellos a prestar también a todo el mundo, a endeudarse. ¿Y a quiénes le prestaban los europeos? Pues imagínense, a África, a Oceanía, a Asia y a los países de América Latina. O sea, ellos se lucraban del endeudamiento de los países sobre todo de América Latina y de África. Entonces, por eso es que se volvieron ricos, por endeudar a otros. Como los bancos, hagan de cuenta que el banco es Europa y muchas de nuestras familias somos los endeudados. ¿Y quién se queda con las riquezas? Pues imagínense, los bancos. En este caso, el banco es Europa o Estados Unidos. Y pues digamos que fue una época de mucho desarrollo. Desarrollaron trenes, medios de transporte avanzados, la ciencia, la tecnología se desarrolló bastante. O sea, fue una época de muchos avances tecnológicos, pero todos en Europa. O sea, no vamos a ver muchos avances en América ni en otros lugares del mundo, en Europa o en Estados Unidos. Y, y aquí, pues en esta última frase, las potencias europeas se vieron beneficiadas de la extracción de materias primas y venta de sus bienes. Lo que ya les decía, sacaban, sacaban recursos de África, de otros países, de otros continentes, y ellos se quedaban con todas las riquezas y con todo el dinero. Por eso se hacían más ricos. Pues ya veíamos que ellos explotaban no por mejorar el bienestar de las otras personas, sino el bienestar de ellos mismos. Entonces, para los europeos en una época donde, pues, o sea, básicamente tenían mucha fe en el progreso del ser humano. El ser humano era el que iba a sacar ese mundo adelante, que la razón, que la tecnología, que la ciencia, todo lo que hiciera el ser humano era bueno, todo lo que iba a hacer
el hombre era a favor de todo el mundo pues, y de toda la humanidad. Entonces el ser humano era el centro de todo esto, ¿sí? Y pues a partir de esto nace pues algo que se llama el positivismo, que es una corriente más científica, que dice que el conocimiento se crea a partir de una investigación súper rigurosa, experimentando, comprobando si es verdad, si es mentira. Y pues la fe en la ciencia, que digamos todo lo que uno puede ver en el mundo solo puede ser explicado a través de la ciencia, no hay otra forma de entender el mundo, solo la ciencia tiene la razón. Entonces, digamos que se deja de lado otras cosas de entendimiento del mundo, sino todo tiene que ser la ciencia. Eh, Como ya les decía, una época de optimismo y progreso, o sea, todo era felicidad, todo se puede, todo se va a lograr, el ser humano es lo mejor del mundo y eso. Y pues se crean muchos inventos, aquí está el fonógrafo, está el teléfono, está el cinematógrafo, digamos que ustedes ven un poco las películas de Charles Chaplin, se crean con este instrumento, y pues digamos que en esa época era un avance súper inmenso, de hacer cine y todo eso. O sea, es una época de muchos desarrollos, cosas que no existían antes. Encontramos el automóvil, miremos cómo era el primer automóvil, qué diferencia hoy en día, pero, pero para ese entonces era un súper desarrollo. El aeroplano, que digamos que es como el primer ensayo, el primer como especie de avión, digamos que este desarrollo fue bastante grande para la guerra, y ahorita vamos a mirar de para qué se utilizó tanto el progreso del ser humano, o después lo vamos a mirar. Digamos que fue desarrollar muchas cosas. Aquí encontramos pues personas muy destacadas, Luis Pasteur, creo que en Naturales ustedes lo han visto, que desarrolló pues muchas teorías y pues desarrolló aquí lo que hizo una vacuna antirrábica. Entonces digamos que un desarrollo en ciencia bastante grande. Eh, otro aspecto, ustedes van a encontrar siempre que los mayores inventos se les reconoce a los hombres. Aquí quiero que empecemos a mirar un poco lo del tema del machismo. A las mujeres muy poco se les reconocen avances de ciencia, de tecnología, pero las mujeres han hecho muchas cosas. Lo que pasa es que el conocimiento es machista. Solo se reconoce lo que hace el hombre, no la mujer. Entonces aquí reconozco el tema de Marie Curie, una física, matemática y química, o sea, miren todo esto, y pionera de estudios de radiactividad. Premio Nobel de Física y Química. O sea, una mujer que gane un premio Nobel en ese entonces era mucho más, o sea, era algo más, un logro mucho más grande, porque pues imagínense, todos siempre eran los hombres eran los que estudiaban, los que hacían las teorías, los que hacían ciencia. Las mujeres no, las mujeres eran las que tenían que estar en la casa. Y digamos aquí otro Charles Darwin, que habla sobre la teoría de la selección natural y todo eso. Entonces que no me voy a enfocar en esto un poco. Aparecen otros autores, ustedes creo que se acuerdan de Carlos Marx, que habla del comunismo, el socialismo, y pues creo que hablamos un poco de la lucha de clases y les puse a leer algo, no me acuerdo, y digamos que ese después lo vamos a mirar más adelante. Sigmund Freud, un psicoanalista, él creó la teoría del psicoanálisis, una teoría para analizar la psicología, el comportamiento humano, entonces bastante interesante, o sea, muchas personas dieron sus conocimientos. Y pues encontramos otro tema, el surgimiento de las ciencias sociales. Se tiende a pensar que las ciencias sociales no es una ciencia porque no es exacta, o sea, no, algo que tenemos que aprender en sociales es, como yo les decía, no hay una verdad absoluta, no hay nadie que tenga la razón, todo es debatible, cada persona en sociales se alimenta de las ideas de cada persona y cada persona tiene una idea diferente a la otra. No como puede pasar en matemáticas que siempre se van a encontrar uno más uno es dos. Entonces, y siempre va a existir eso en matemáticas, ¿sí? Siempre hay una teoría que diga eso, uno más uno es dos y ya. Pero en cambio en sociales no existe eso, no hay una fórmula que diga la sociedad funciona de esta manera. Una persona se comporta así porque quiere, la violencia es porque las personas nacen violentas, sino hay muchas formas de entender las realidades en sociales. Y por eso yo les decía, sus opiniones son valiosas, porque eso es lo interesante de sociales, las ideas de otros, el debate. Y pues lo chévere en sociales es que no hay nadie que diga la verdad absoluta, nadie que se la sepa todas. Y pues ese fue ese debate, que en sociales no existía como esa categoría de ser una ciencia, porque pues no hay nada exacto. Y pues digamos que hubo muchos avances en temas artísticos, pinturas, obras arquitectónicas. Creo que ustedes le pueden preguntar eso a la profe de artes.
Se puede preguntar sobre el cubismo, que es algo muy, una corriente artística muy, muy interesante de Pablo Picasso. Y pues le pueden preguntar más sobre eso. Yo no sé mucho de arte, pero pues digamos que esos son los avances. Esta pintura es muy famosa, El Grito. Esta pintura El Grito, digamos que demuestra cómo está la humanidad hoy en día. O sea, esa pintura se pintó, miren, en 1893. Y ustedes pueden mostrar cómo funciona la humanidad en ese entonces. O sea, ustedes se pueden mirar cómo funciona el mundo hoy en día y pueden hacer la misma cara de la pintura, porque estamos impresionados con tanta destrucción y eso. Y pues digamos que aquí ya se imaginaban muchos avances más importantes, la estación para aeroplanos y trenes, o sea, y se hacían planos, todo, o sea, muchos avances de verdad, o sea, fue una época de mucha lucidez en los seres humanos. Eh, si pasa, listo. Bueno, está otra corriente artística, el dadaísmo, el surrealismo, yo no, eso no sé mucho, por eso digo que le pueden preguntar a la profe sobre esas corrientes artísticas, todas esas mayoría de esas corrientes artísticas nacen en esta época, digamos que para que tengan en cuenta ese dato. Y ya volviendo como al tema más de sociales, el movimiento demográfico, digamos que usted demografía se refiere a las personas, ¿sí? A la cantidad de personas que habitan un territorio. Entonces, ¿qué pasó en ese entonces? Aumentó mucho la población de clase media, ¿sí? Gente que ni tan rica ni tan pobre. La gente, ese tipo de estratos social aumentó. Y la mayoría de gente se iba a las ciudades, porque en las ciudades estaba el desarrollo, estaba el progreso, estaba la tecnología. Eh, Hubo mucha mano de obra, o sea, la gente necesitaba trabajar. Muchas personas se fueron a otros lugares, gente que vivía en Europa se fue, por ejemplo, a vivir a África, por decirlo así. Gente que vivía en África, por las colonias, se volvieron a sus países por tanta tecnología, por tantos avances, por esa época tan bonita. Entonces se fueron a vivir allá. Y pues mucha gente también se fue a Estados Unidos. O sea, las grandes ciudades europeas se llenaron de mucha gente porque se sentía que ahí estaba el progreso, ahí estaba la plata, ¿sí? Que en el campo no había ninguna forma de subsistir, entonces vámonos para la ciudad, que ahí es donde está la plata, ahí está el desarrollo tecnológico, ahí está la época bella para que todos vivamos felices y contentos. Por eso la gente se fue para allá. Pero vamos a mirar que pues cómo funcionó, que no es tan bonito. Eh, Aquí está como una imagen de como los desplazamientos de la gente a nivel mundial, hacia dónde se iban. Entonces, digamos que, por ejemplo, aquí en Reino Unido, Alemania, en Francia, la población de la época que yo les digo, la época bella, de 1800, no, 1870, 1880 hasta 1900, 1910, aumentó bastante. O sea, y sobre todo los países ricos, los países que son llamados potencias europeas, la población aumentó bastante. Y pues hay algo que, vamos a llegar a algo que se llama la sociedad de masas, ¿sí? La gente se ve, la sociedad se convirtió en una especie de masa grande, ¿sí? Y pues ese es un concepto bastante todavía muy, muy vigente. Vamos con el tema de la televisión, de la tecnología. A la gente que le recibe en esa tecnología se le llama sociedad de masas. La gente que se puede pues manipular y controlar. Más o menos eso hace ese concepto de sociedad de masas. Entonces, ¿qué pasa con esa sociedad de masas? Vemos el mapa conceptual, el aumento de la población, aumento de producción industrial, mucha gente creando cosas, herramientas de trabajo, productos de consumo, o sea, y esto aquí da paso al consumismo, o sea, entre mayor tecnología, donde yo estuviera como más a la vanguardia, estuviera más actualizado en temas de tecnología, pues será más rico. Eso también es una estrategia para que todos compremos, consumamos. Eso lo traduzco, por ejemplo, hoy en día. Si yo me compro un celular más avanzado, yo no sé cuál será el más avanzado, supongamos un Huawei, pues si yo tengo ese Huawei, pues voy a ser la persona con mayor dinero, con mayor plata, de mayor prestigio social. Y eso es lo que nos venden, pues nos llaman sociedad de masas. Exacto. Sí, digamos, no sé, yo no sé los celulares porque yo como no compro y no me gusta casi, pero pues ustedes sabrán más de eso. Y esa es la idea que nos venden, que entre más nosotros tengamos mayores productos, mayores productos tecnológicos, ropa, zapatos de marca, eso es lo que nos va a hacer salir de pobres y nos vamos a parecer más a la gente de estratos altos. Y pues eso nos va a hacer pues que tengamos mayores capacidades de consumo. Entonces ya les voy a explicar.
Digamos, en esa época nace lo de la publicidad. Ustedes saben hoy en día cómo es la publicidad, hasta en YouTube, en los videos aparece todo, publicidad de Rappi, de Didi y todo eso. Y pues esas estrategias de venta de productos pues nacen en esta época, la época de la época bella. Digamos que para que sepamos desde dónde viene todo ese tema de la publicidad que nos venden por todo lado. Y aquí quiero que miremos un poco en esta partecita donde dice espacios de distracción, para que nos demos cuenta en cuál estamos nosotros. Y aquí nace esa división, ustedes ya saben a la burguesía qué significa, la gente de estratos altos, los que explotan a los proletarios, ya ustedes saben. Entonces está la clase burguesa y la clase trabajadora proletaria. Entonces, miremos dónde se distraen esas dos clases sociales. La gente de estratos altos, digamos, va a distraerse a los entornos naturales, ellos pueden viajar a parques naturales, hoy en día, por ejemplo, podemos decir, van a Disney, van a la ópera, digamos, por eso ustedes ven también en Titanic aparece eso, la gente vestida muy elegante, conciertos de ópera, cuando se estaba hundiendo el barco, de esa parte donde están tocando unas personas de música clásica, eso demuestra, Ay, sí. sí, eso demuestra por qué, o sea, los gustos de las clases. Vaya una persona de estrato bajo a escuchar ópera, no le gusta, ¿sí? Por eso mismo esas divisiones que existen. El teatro, la gente de estratos altos va a teatro, ¿sí? Porque el teatro es para gente ilustrada, para gente educada. Está el fútbol, digamos que el fútbol también, usted recuerda, nace en Inglaterra, se vuelve un espacio de distracción, que el fútbol ya no es tanto una vez de clase alta, sino es más de todo el mundo. Eh, la gente va a clubes sociales, eso todavía existe, ¿sí? Ustedes pueden mirar, a ver si nosotros vamos a un club social, ¿no? No tenemos, ¿sí? Nuestro club social es la calle, ¿sí? Salimos a parchar por ahí y eso, pero no tenemos un club social como los ricos, que van a esos clubes de súper lujosos a jugar golf, a montar caballo, todo eso, ¿sí? Y eso todavía existe. Van a los cafés más reconocidos, más lujosos. Vaya uno de pobre a entrar a esos lugares a ver. Entonces, eso para que miremos cómo nos determinan o cómo nos dividen a nosotros en clases altas y clases bajas, a qué podemos acceder y a qué no podemos acceder. Y que miremos que no existe igualdad. Y pues la clase trabajadora donde se va a distraer a las tabernas, ¿sí? Y por eso nos llaman o llaman a las clases trabajadoras vulgares, esos borrachos, esos drogadictos que solo toman y, y son vagos, o sea, sí, o sea, nos llaman vagos por trabajar y estar, digamos, distrayéndonos en una taberna, o sea, ese tipo de cosas pasan y que miremos cómo nos dividen en clases sociales. Y eso miremos que tiene su historia, o sea, creo que eso ha existido siempre. Eh, Viene el tema del auge de la oligarquía, digamos que para que nos quedemos con este concepto de oligarquía, no sé si se acuerdan de un filósofo que se llama Platón, no sé si lo han escuchado, lo han visto, no sé. Era un filósofo griego de hace muchos años, antes de Cristo, y él decía algo en su libro, un libro que se llama La República. Dice, la oligarquía es la forma de gobierno donde los ricos ejercen el mando sin que los pobres participen en él. ¿Están de acuerdo o creen que es mentira? Pues yo creo que eso es verdad y más que todo también ahorita. ¿Sí? ¿Creen que hoy en día existen oligarquías? ¿O en Colombia? ¿Qué piensan? Digamos que eso es lo que quiero que miremos, que no pensemos que la historia es algo pasado, sino que miremos que eso todavía existe. O sea, la historia, todo esto que pasó antes nos ha determinado nuestra forma de vivir. Si somos pobres no es porque Dios lo quiso, ni porque es que yo nací así, ya no, sino tiene su historia. Entonces, ¿qué creen que la oligarquía todavía existe o no? Yo, por mi parte, yo Sí, sí, creo que sí. sí. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, o sea, los ricos siempre son los que quieren mangonearnos a los pobres. Sí, muy bien. Y eso que nos dicen, muy bien, esa opinión me parece muy chévere, muy interesante, gracias. Y eso que somos un país democrático, o sea, nosotros aquí en la Constitución ustedes dicen, somos un Estado social de derecho y democrático, y eso. La democracia significa que el poder está en todos, o sea, todos elegimos, todos podemos elegir, pero pues no sé qué tan cierto sea les voy a poner un caso. Ustedes pónganse a averiguar la historia de los presidentes de Colombia.
Y ustedes van a encontrar que son 10 más, es que ni 10 familias son las que han gobernado a lo largo de la historia de Colombia. 10 familias. ¿Y por qué será? Y 10 familias no de estratos bajos, no vienen de abajo, sino todos de estratos altos. Entonces, ahí nos da a entender que Colombia todavía maneja la oligarquía. La gente de estratos altos, los ricos son los que mandan sin que los pobres participen, aunque pensemos que sí participamos. Entonces, para que quedemos un poquito con eso y lo pensemos. Siempre pensemos, tengamos ideas porque eso es muy importante. Y también los invito a que critiquemos, a que cuestionemos. No es a criticar, no significa ofender a nadie ni tratar mal a nadie, sino cuestionar de que la realidad que nos toca no es porque sí, ni que hay siempre hay razones. Y hay que tratar de explicar esas razones de por qué estamos así, por qué somos así. Entonces, esa foto se les hace, ¿han visto fotos de esas actualmente? Como es la que están ahorita en la pantalla, o eso solo pasó antes. No, sí, profe, sino que les ponen ahorita color, ¿no? Sí, claro. Esa es la diferencia, Sí, ¿cierto? sí, Muy bien, sí, sí, sí. Eso listo, también pasa ahorita en esta época. exacto, sí. Entonces, miremos que la historia, hay alguien que decía que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Quiero que se queden con esa frase, porque si ustedes no conocen, digamos, ustedes dirán, pues que la historia es aburrida, qué pereza. Pero si no la conocemos, vamos a repetirla, vamos a seguir siendo los mismos. ¿Sí? Entonces, para que pensemos un poquito de eso. Entonces, la bella época fue un mito, o sea, un mito porque digamos que no fue igual para todo el mundo. ¿Mm? Entonces, ¿por qué no fue igual para todo el mundo? Porque miremos la foto nomás, son niños que están trabajando. Véanse en Titanic, ¿quiénes eran los que movían el barco? ¿Cómo vestían los que movían el barco, los que le echaban carbón, los que estaban ahí pendientes moviéndolo? ¿Cómo eran? Los ¿Qué es que niños Titanic es? Sí, niños y personas trabajadores y que, por ejemplo, los que de trabajan, extracto bajo. Y ahí no sí, había niños de hijos de los ricos, nada, eso era de los del extracto bajo, sí, no que creo los que les ponían a pagaran trabajar. No, como unos mucho. esclavos, no los ponían, no los ponen a, ni les pagan bien ni nada. A veces ni Exacto. comían, nada. ¿Y será que eso pasa igual hoy? ¿O no? Sí, Yo sí, saco, sí, eso yo sí, saco ahorita por la también pasa. película, por la película que el profesor nos había puesto a ver, es que no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí en ¿Brian? esa película, sí, los Brian. chicos les trabajaban, no les pagaban, aguantaban hambre, horas extras, entonces así pasaba en Sí. el barco de Titanic, ellos tenían que echar el carbón y todo eso, trabajaban como esclavos. Quiero que ustedes, pues no, no es de tarea, pero quiero que ustedes averigüen. Averigüense quiénes producen los zapatos Nike. Averigüense eso. Los zapatos que todo el mundo quiere tener y que valen como 200.000, 300.000 pesos. Averigüense quién fabrica esos zapatos y cómo son las condiciones de esos trabajadores. Y me cuentan a ver si les quedan ganas de comprar zapatos Nike. Averigüense eso. Solo como por curiosidad. Pero, Entonces, por espera, curiosidad. espera. Entonces, miremos que en la época, o sea, es que el Titanic, o sea, usted es del Titanic y ahí les explica todo. Entonces, no todas las personas tenían lujos, no todas las personas vivían en paz, en tranquilidad, en alegría, ni gozaban de los avances científicos, ni la tecnología, sino la tecnología beneficiaba a los estratos más altos, la tecnología aumentaba la riqueza de los países más ricos y, y pues la riqueza se saca de los países más, o sea, es que mira cómo funciona esto. Los países ricos deberían ser, por ejemplo, África o América Latina, esos países de esos continentes. Pero ¿qué pasa? Que llegan esta gente de Europa o de Estados Unidos y se creen con la autoridad de sacar los recursos porque ellos dicen que somos la raza más poderosa, la raza más inteligente, la más desarrollada. Y nosotros no somos pobres porque, o sea, no somos pobres porque nacemos pobres o porque Dios lo quiso, sino nos empobrecieron. Nos saquearon, nos explotaron y nos empobrecieron. Eso es lo que pasa. Pero ellos no. Ellos son pobres porque no trabajan, porque son vagos, porque no tienen ahorros, como dicen por ahí, ¿sí? Entonces, eso pasa, nos empobrecen. Y en esa época igual.
O sea, empobrecían a la gente de otros lugares del mundo, menos a los europeos. Ellos eran los que se beneficiaban. Pero no todos los europeos, habían europeos de estratos altos que sí vivían como ricos, vivían súper bien y pues miren cómo vivían los niños y los papás de estos niños, porque no solo los niños, son los papás. Entonces, aquí como dicen, los lujos, como les decía en la frase, ¿sí? La gente de estrato alto puede decidir a dónde viajar, puede decidir a dónde comer, puede decidir dónde estar, pero la gente de estrato bajo, donde quiere estar, no lo dejan estar, ¿sí? Creo que la frase viene muy bien para la clase. Entonces, los lujos, los espectáculos, ¿sí? Los clubes de ópera, todo eso, los clubes sociales solo eran para las clases altas. Eso creo que ya lo sabemos. Entonces, y aquí Mentira. esta frase, para los trabajadores no hubo época bella, ¿sí? No existió eso. La época bella para los trabajadores no existió. Entonces, para que pensemos un poquito eso. Entonces, miremos la comparación de esta imagen de los niños a las que les voy a pasar. A ver si la... Miremos aquí cómo vivían estas mujeres. Se vestían hermoso, me encanta. Sí. Digamos, miremos cómo vivían la gente de estratos altos. En ese entonces ni ahora, pues. Digamos que eso se parece mucho al Titanic. Yo estaba en restaurantes así. Sí. Creo que todos hemos estado. ¡Ay, tan chicanera! Miremos aquí. Y miremos también el papel de la mujer. La mujer en ese entonces no se consideraba una mujer que fuera... A la mujer se le considera solo la persona que acompañaba al hombre y como un objeto de decoración más. Por eso la forma de vestir y era la que acompañaba al hombre a todos los lugares sociales. La mujer no tenía voz. En Titanic, ustedes pueden ver, yo me acuerdo de la chica, la protagonista, el novio que tenía, con el que se comprometía, él no la dejaba casi ni hablar, ¿sí? Eso pasaba con la mujer. La mujer era simplemente la La compañía. mujer trofeo. Exacto, ¿sí? Solo para un objeto sexual o solo por un acompañamiento nomás, o sea, como para cumplir los estándares de la sociedad hombre con mujer. Pero la mujer no podía hablar, y mucho menos que la mujer hiciera algo de ciencia, porque eso era como, eso no es de la mujer. Miremos esta otra imagen, miremos como, esto es un club social, estos eran los clubes sociales de la época. Voy a ver si un pobre está ahí, fue ahí de mesero. Miremos aquí, así una persona de estrato bajo podía acceder a un carro, tan fácil. Ese era de cuenta hoy en día un Mercedes-Benz, un Lamborghini, así, ese carro, era súper caro y difícil de conseguir. Mi papá, y digamos que aquí otro aspecto esa era como una imagen de una, ¿cómo decirlo? De un show de una mujer que bailaba y cantaba. Y pues eso también era el papel de la mujer, de divertir, de entretener al hombre. Por ejemplo, en los bares o en los lugares así de entretenimiento, era la mujer la que cantaba, la que bailaba. Ustedes ven películas de Estados Unidos de esa época así. Que eso era el burlesque. Sí, eso más, exacto. Sí, y eran solo mujeres, o sea, para eso sí servía la mujer, pero para hacer ciencia no. Entonces, Para No, pensar no servía. Entonces, para que ustedes como chicas miren cómo a la mujer la han también humillado a lo largo de la historia. Otra imagen, Pero ahora sí ya yo. ¿Cuántos que cambian ustedes? Miremos otra imagen de los lujos de esa época. Es que todavía, ¿no? O sea, que solo antes, ¿no? Pero es que Muy ahorita bonito. ya no se ve tanto como antes, porque antes sí se veía esos lujos por todo lado, ahorita no. ¿Segura? Obvio que sí, claro, Pues ahí todavía. más o menos, pues no así como aparecen en las fotos, o sea, uno como que ya no lo ve tanto, pero de pronto sí. Pues es que eso es como más en los otros países, como Europa, lo que dice el profesor. Pero ya aquí en Colombia sí tampoco, un palacio así tampoco. ¿Segura? ¿No han visto el Palacio de Nariño? Han entrado a la catedral allá en el Mi centro. abuelita me dice que sí, aquí en Colombia hay harto de Sí, eso. mi papá me dijo que el Teatro Colón también, Por vea pues, ejemplo. uno que no ha salido.
Vayan, por ejemplo, barrios como Los Rosales, vayan barrios para ir después de por la 100, la calle 100, a ver si las casas son así, o no tanto, o por dentro. Entonces, eso todavía existe, solo que nosotros no lo vemos, no lo queremos ver tal vez. Candelaria, Sí, por ejemplo, o sea, la, otra cosa es que los El ricos, hay norte, algo que está allá pasando. esas casas ¿Sí? son divinas. Lo que pasa es que hoy en día los ricos ya no permiten que los pobres ingresen tan fácil a sus lugares. ¿Sí? Ya no nos quieren cerca de ellos, se vuelven ellos exclusivos. ¿Sí? Solo pueden estar entre ellos, los ricos. Entonces, eso hace más difícil que sepamos, que veamos las diferencias sociales. Ustedes véanlas, vean cómo la gente vive en el centro, cómo vivimos aquí en el sur, ¿sí? Hagan esas comparaciones y ya les voy a traer, es que no hay que traer fotos, ustedes los pueden mirar, cómo la gente vive en Patio Bonito, aquí donde Profe, yo es que el vivo. que tiene plata marranea, esa sí es la verdad. Todo con plata, eso llegan. Yo he visto también personas profesionales que también vienen de abajo y con plata y todo y se subieron y todo eso. Sino que a veces se olvidan de dónde venían y como que tratan de pisotear a los demás que porque tienen, ¿sí? Algo así, ¿no? Sí, eso pasa, muy bien. Y damos esta imagen, ¿quiénes creen que eran los que están acá? ¿Los ricos o los pobres? Los pobres. Sí, Los exacto. pobres. Sí, los vagos esos que solo se la pasan hartando y tomando, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, para que veas esa comparación entre cómo vivían unos y viven otros y todavía. Y pues digamos que otra cosita ahí como para antes de acá pues ya sacar la clase, la revolución industrial. Mm, digamos que la revolución industrial, hay 4 fases de la revolución industrial. La primera que nosotros ya vimos, la segunda que es esta que les estoy contando, todos esos avances tecnológicos. Yo les dejé, esto se llama una infografía. La infografía explica muy fácil todos los temas y pues ahí se las colgué en el Google Classroom por si la quieren revisar. Entonces, digamos que aquí, digamos, esa época de la segunda revolución industrial se caracteriza por los medios de transporte mucho más desarrollados que el ferrocarril, que el aeroplano, que ya nosotros vimos, el desarrollo de motores y, y pues la ley de 8 horas de trabajo, que pues fue una conquista, ustedes ya saben cómo fue esa conquista. Y pues todos los avances que se hicieron. Y todos los cambios, desaparecen ciertas profesiones, como los artesanos, aquí podemos ver, eh, y pues supuestamente es que la disminución de los costos de producción, pero pues los costos de producción para los europeos se disminuyeron, no les salía tan caro porque pues se lo robaban, entonces pues más fácil. Entonces digamos que digamos que hoy en día nosotros podemos encontrar que la cuarta revolución industrial es la del Internet, ¿sí? Todo el Internet es esa cuarta revolución industrial, eso ya lo veremos después. Y quiero que miremos que toda esta tecnología ya era como tambores de guerra. Vamos a mirar por qué. Entonces, tensiones entre las potencias mundiales. Ustedes ya sabrán cuáles son las potencias mundiales. Entonces, como ellos están repartiendo África, cada país quería tirar para su lado y querían ellos quedarse con más territorio, con más ganancias y mejorar su economía. Entonces, se pusieron a pelear, no, es que yo no quiero estar en este lugar de África, yo quiero tener más territorios. Por ejemplo, que España está en las zonas de Marruecos, Túnez, pues yo quiero tener más zonas como Sudáfrica, que hay más riquezas, por ejemplo. Pero la que habitaba Sudáfrica era Alemania, por ejemplo, yo me acuerdo bien cómo esa edición. No, pero es que Sudáfrica es mía y yo no se la voy a dar a nadie. Entonces empezaron como en esos conflictos de yo quiero, yo quiero, yo quiero, y pues esa fue como la antesala a la Primera Guerra Mundial. Algo que se llama el proteccionismo, o sea, no se le permitía el ingreso de productos que no fueran de la colonia. Por ejemplo, una colonia española que está en África no permitía el ingreso de productos británicos, ni estadounidenses, ni alemanes, sino solo los de ellos. Algo súper peligroso, peligrosísimo que ustedes pueden encontrar, que generó la guerra mundial y que hoy en día genera muchas guerras, es el nacionalismo. Es que mi nación, es que mi país es la mejor de todas, es que es la que manda, es la nación superior, es la que merece sobrevivir, los demás países no merecen existir o merecen estar a mi mando. Ese concepto hoy en día lo podemos ver en muchos presidentes del mundo, sobre todo en el de Estados Unidos ahorita. Es que Estados Unidos es la que manda, es que Estados Unidos es... No hay rival de Estados Unidos. Y ese nacionalismo usted lo puede encontrar, por ejemplo, en Hitler, que decía que los alemanes eran la raza superior.
ese nacionalismo generó muchas guerras y todavía las genera. Es peligrosísimo. La rivalidad naval, muchos países empezaron a generar su flota de barcos, pero no barcos para como el Titanic, sino barcos de guerra, para decir yo tengo más barcos que usted. Si usted me reta a una guerra, pues se atiene a que yo con mis barcos lo destruyo. La rivalidad económica, yo tengo más riqueza que usted, vaya a ver si usted se enfrenta a mí, cómo le va. Entonces, ese tipo de tensiones fue lo que llevó a la Primera Guerra Mundial. Y pues toda esa tecnología se usó para la creación de armas y de todo tipo de herramientas para la guerra, ¿sí? Entonces, todo ese desarrollo que era bien para el ser humano, que era para el desarrollo, terminó siendo para su destrucción. Y todavía pasa. Hoy en día la tecnología de punta se utiliza para generar aviones que ni se detecten, todo tipo de radares, todo tipo de armas que ni siquiera se escuche que el disparo. Todo ese tipo de tecnología se utiliza pues para, hoy en día mucho para la guerra. Y tristemente los países que defienden la paz son los que más venden armas. Entonces, aquí las referencias, eso después les explico cómo es las referencias, como con esto usted ya dice, no, yo cogí esta información en internet y ya no cometí robo. Y pues, bueno, digamos que esa es la clase de hoy. Quería dejarles como esta actividad. Son 2 punticos. Entonces el primero dice, en una octava de cartulina realizar un croquis de un mapa mundi, o sea, el croquis del mundo. Y representar con símbolos o dibujos la situación que viven las diferentes regiones de los continentes al iniciar el siglo XX. Creo que ya les explicaba qué pasa en América Latina, que pues no profundicé en eso, pero ustedes pueden mirar cómo vivía la gente en América Latina. En Colombia la guerra de los 1000 días, la guerra de los 1000 días empezó apenas en el siglo XX. La guerra porque Estados Unidos nos quitó el canal de Panamá y aquí nos pusimos a pelear entre nosotros y pues nos quitaron el canal y Panamá se independizó. Y en Latinoamérica muchas guerras, conflictos en México, y pues así fue la situación en América Latina. Muchas guerras pues producidas por Estados Unidos. En Europa, pues ya sabrán cómo vivía la gente en Europa, todos viviendo en su época bella. La gente en África siendo explotada, siendo colonizada, viendo cómo se les robaban sus recursos, cómo desaparecían grupos indígenas, cómo repasaban grupos afro, todo eso. En Asia, pues digamos que una situación un poco más tranquila, Japón se volvió potencia mundial, entonces creo que vemos esa tarea como que tratemos de hacer ese dibujo y comparemos la situación entre los distintos lugares. Y luego de hacer ese mapa, ustedes van a hacer un texto, un escrito y una hoja. Y van a darme su opinión sobre la diferencia entre esos países imperialistas, que ustedes ya saben cuáles son, y los países dominados en esa época, en el siglo XX, y pues van a compararlo con la realidad actual. ¿Sí? Como si se parece, si no pasa hoy en día eso, o si es peor que antes, no sé. Y ustedes pueden escribir el texto que quieran. Usted puede hacer un texto normal, dando su opinión, pueden hacer una canción, un poema, un monólogo. Un monólogo es como cuando ustedes hacen obras de teatro, hacen personajes y cada personaje tiene su historia. Pueden hacer un cuento o el texto que quieran. Pero la idea es que como que expresen su opinión, que es muy importante su opinión, lo que piensan, lo que creen. Y pues que tengan en cuenta lo que vimos. Entonces no sé si de pronto tengan alguna duda frente a eso, no sé. El último. ¿Qué? Profe, no entendí bien la actividad. ¿Será que me puede hacer el favor y me vuelve a explicar? Sí. Entonces ustedes hacen el mapa. Van a hacer un texto de que ustedes pongan como las diferencias que existen entre esos países imperialistas, esos países que son las potencias mundiales, y van a hacer esas diferencias con los países dominados. O sea, ¿ustedes qué diferencias creen que existen o que existían en ese siglo XX, la época que yo les he contado? No, es que por ejemplo, no, es que Estados Unidos tenía mayor tecnología y en cambio, digamos, aquí en Colombia no existía eso, porque aquí en Colombia estábamos en guerra, por ejemplo. Ese puede ser una diferencia. O los países de Europa con los de África. No, es que, por ejemplo, en Francia todos vivían súper bien, tenían riquezas, mientras en África se robaban los recursos, mataban niños, no sé, o mataban personas. Por ejemplo, digamos esas diferencias. Que ustedes piensen como esas, o sea, que coloquen esa opinión que ustedes tienen y que comparen esa situación con la realidad actual. Si ustedes creen que
eso pasa todavía, que si esos países imperialistas todavía dominan, destruyen, sacan recursos, matan gente, ¿ustedes creen que existe todavía o no? O ya volvimos a la época de la paz. Ustedes quiero que como que escriban eso. No sé si soy claro. Sí, esa ya como que ya la entendí un poquito. Profe, y la última. No, Ah, ya. sí, como les decía, ustedes pueden hacer el texto que quieran, es Profe, libre. ¿y de mínimo cuántos párrafos puede ser o máximo? Pues como una hoja, ¿En párrafos, en renglones, en cómo? y pues como una hojita, como una hoja de cuaderno normal, no sé. Listo, profe. Sí, Cualquier texto sobre el tema, sí, ¿sí? ustedes quieren hacer una canción sobre eso, háganlo, si quieren hacer un poema también, lo que quieran, lo que ustedes se sientan cómodos con sus habilidades, eso es lo importante. Y pues como siempre, ustedes van a poner la nota que merece su trabajo, ustedes dicen, no, profe, se van a autocalificar, yo merezco tal nota y van a ponerla. Y van a enviarme así sugerencias para la clase en una aplicación que ya les muestro, se llama Padlet, es esta. Ese, listo. Esto se llama Padlet, es una aplicación súper fácil, es tipo tablero, ustedes ahí, aquí encuentran como la opción para que ustedes coloquen esas sugerencias, no es obligatorio, no es nota tampoco, pero pues sí me interesa conocer sus opiniones, sus saberes y lo que ustedes quieren para las clases, cómo les parece la clase, para que pues, la clase sea un poco más chévere y más divertida para ustedes y que aprendan, que eso es lo importante. Toca descargarla por celular, No, la no, en el aplicación. Google Classroom, está el link. Ustedes abren el link y ya les aparece esa página y ya, no hay que Ah, descargar ya. nada. Solo lo copian, solo pegan, escriben como si fuera un chat. Si yo puse un texto y aquí me contestaron, es una especie de chat. Entonces, para que se lo conozcan y pues, no es nota ni nada, pero pues sí para que utilicemos otras herramientas y pues para conocer sus opiniones. No es como la tarea. Ah, listo, profe. Eh, Listo. Somos aquí los criterios de evaluación, son la elaboración del mapa, que tenga pues bien los dibujos, la explicación, que el texto cumpla con lo que les decía, una hojita, bien redactado, la ortografía, voy a tratar de que si me envían bien las fotos, yo les corrijo la ortografía, tildes, que si es con S, si es con C, esa es la idea, y pues la expresión de las ideas, que sean bien redactadas, no es que yo creo que sí, yo creo que no, sino con una ideas mejor hechas. Y yo no todos que ustedes escribían muy bien, recibió textos muy buenos, el semestre pasado me di cuenta, entonces me ha gustado mucho. Entonces, bueno, otra cosa, me envían la actividad Mm. Classroom, allá está subida, o a mi correo que ya está ahí, al de siempre, y ya. Bueno, y pues, muchas gracias, no sé si tengan alguna duda frente al tema, si hablé mucho, no sé, alguna idea, sugerencia, pregunta, no sé. No, profe, pues para mí. Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo Profe, era que se utilizaban, Pues a yo ver, siempre he dicho que esto. cómo era que se utilizaban, digamos, los teléfonos y todo eso en la época antigua? Me, me causa mucha curiosidad saber la verdad. Alejandra, Uy, no se pues te ahí escucha, sí, yo tampoco sabía se mucho, o te sea, no sé, escucha porque pues, yo no sé cómo eran las redes, pues supongo que también las redes telefónicas como hoy en día, solo que pues los teléfonos no eran tan desarrollados, pues digamos que ahí sí sería que tú también lo averiguaras porque la verdad pues yo no sé cómo funciona, solo muestro que el teléfono fue un desarrollo de la época, pero cómo funcionaba y todo eso no sabría decir, creo que eso ya es más de tecnología, pues si podías averiguarlo sería mejor, Ah, listo, profe. o si encuentras algo yo te explico. Listo, yo lo averiguo y se lo ¿Alguien envío más iba a por hablar? Gmail, por el Classroom. Ah, listo, vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hablar? No sé. No, ya se me olvidó yo lo que iba a decir.
Ah, es que yo vi un video al grupo del video explicando cómo entrar a Google Classroom. No sé si lo vieron, si les llegó. Y ahí está el video y está el código de la clase para que ingresen. No, profe, yo ¿En no lo dónde, vi. Es profe? que yo no Perdón. estoy en ese grupo. ¿No estás? ¿En cuál grupo? No, no, señor. Porque hay el grupo de aceleración de WhatsApp. Ah, no, yo Yo no he ayer envié el visto. videito, es un videito de 2 minutos. ¿Ayer? Sí, Ah, no, de pronto no lo he mirado, pero yo creo que debe estar ahí. sí, si de pronto alguien lo vio, pues lo comparten. Y si no, pues me escriben y yo se lo reenvío. Para que ahí les Ah, explico fácil, es al Google Classroom, pues para que ingresen. Pues no sé si la idea es Listo, que profe, entreguen un gracias. foto, y está todo. Entonces no sé si tienen alguna otra duda. Listo, pues creo que, una cosita que se me olvidaba, antes de que se retire de la clase, colocar su nombre en el chat para tenerlos en cuenta en la asistencia. Así rápidamente que me coloquen sus nombres ahí en el chat, por favor. ¿qué puedes repetir? Es que se trabó, no te escucho. No, que antes de que se retiren de la clase, colocar su nombre en el chat para tenerlos en cuenta para la asistencia. Profe, ¿hay alguna fecha límite para entregar los Ah, trabajos? Pues yo siempre les digo que traten de enviarlos más tardar el jueves para que no se les acumulen. Y son tareas muy corticas, sencillas. Entonces la idea es que sea cada semana que lo envíen, aunque yo no pongo plazo en el Classroom, porque yo sé que de pronto alguno pronto tiene problemas de internet o algo pasa, entonces yo no pongo fechas. Pero la idea es que sea cada 8 días cumplidos se entreguen las actividades, y es algo muy corto, entonces por eso. Ok, gracias. Listo. Bueno, listo, entonces pues creo que no sería más, pues agradecerles por estar en la clase, por participar, por escucharme, por escucharme tanta carreta y que hablo, pero bueno. Les agradezco mucho y pues espero les haya gustado la clase, espero pues sus sugerencias, las actividades, cualquier duda que tengan me escriben ahí por el correo, pues no tanto el WhatsApp porque se me acumula tantos chats, pero pues de todos modos si algo pues también les puedo contestar por ahí. También si tienen algún inconveniente, algún problema, dificultad que me quieran comentar, ahí también estoy para que también cuenten conmigo. Entonces, yo ahí pendiente y pues les agradezco mucho, ¿verdad? Y pues les deseo una feliz tarde, que se cuiden mucho, piensen a sus familias y pues un abrazo también muy grande. Mucho ánimo.